Sintoniza Deportes W con el desempate. Cambio y fuera. Héctor Sánchez Torres, tengo 52 años. Buscando la adrenalina, una vez me invitaron a Iztaccíhuatl y la verdad es que fue una experiencia espectacular. Desde ese momento empezó una adicción por esto del montañismo. La primera vez tenía 9 años, mi papá decidió llevarme al Iztaccíhuatl. Fue una introducción muy padre en esta aventura del alpinismo con mi papá. Cuando tenía 11 años fui la persona más joven en llegar a la cima del Pico de Orizaba. Este 2015 logré llegar a la cima del Monte Elbrus, la montaña más alta de Europa. El poder haber compartido con Pablo, ¿no? Eso nos ha unido muchísimo. Y hoy en día me he dado cuenta que no se trata de mí, sino de mis hijos. Y entonces ya empezamos este camino. La idea es regresar al Everest en 2018. Hacer una expedición mexicana por el lado norte para que Pablo se convierta en el mexicano más joven en lograr la cumbre del Everest. Secure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. 11 de la mañana con 34 minutos y es momento de Vivo Deporte con Rodrigo Latorre. ¿Cómo estás, Rodri? Hoy nos traes una historia que de verdad ya empezamos a leer hoy un poquito y la verdad está súper interesante. ¿Cómo estás, Rojo? Geo, Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Creo que me iba a saludar Rodrigo, pero bueno. Perdóname, Geo, el perdóname, rojo, Geo. pero hoy traigo mi capa de Harry Potter. Perdóname. Sí. Le estoy dando un pequeño caricia en el hombro a Geo para que... Ahí está, ya. Perdóname, Geo. Es que me tenía aquí impactado con la historia. Ya te la estaba contando a ti también. Son Geo. historias de altura el día de hoy. De mucha altura y no de tanta altura. Sí, ¿Por qué, son Rodrigo? historias de padre e hijo muy bonitas, de esas que debería haber muchas más. Y es la historia de Héctor y Pablo Sánchez Torres. Héctor es el padre, es un abogado de 52 años, y Pablo es el hijo, que apenas va en tercero de secundaria. Y que el Espíritu Santo los cuide porque... Tiene 15 años. 15 años, qué bárbaro. Y desde hace 6 años, o sea, cuando Pablo tenía 9, empezaron a escalar. Entonces han tenido un proyecto de escalar juntos diferentes cumbres que ahorita les voy a decir, padre e hijo, ¿no? Viviendo todo ese tipo de experiencias, de éxitos, de fracasos, que los ha hecho pues unirse más y resaltar muchas cosas que da el deporte y que da el montañismo y el contacto con la naturaleza. Tú hablabas que Héctor, el papá, hacía otros deportes y de repente encontró en el montañismo esta adrenalina que ya a veces ya no te da el deporte cuando lo practicas, que ya eres veterano, Sí, ¿no? Ya más bien te da angustia. Y antes de decirles lo de Héctor, como dato, nada más para que se vayan preparando, Pablo es el mexicano más joven en haber logrado la cima del Pico de Orizaba. Tenía Ahorita les voy a decir. 11 años, 11 ¿no? años tenía. Y ahorita les voy a explicar cómo viene esa trayectoria de montañista de un niño, ¿no? Sí, a mí Realmente es me un interesa niño. saber porque no es que sea el hijo de un alpinista, este pequeño Pablo. No, es hijo de un abogado. Ahorita Geo preguntaba que hace otros deportes. Un abogado que de pronto, ¿qué? Se cansó de los bufetes y de los litigios. Y de pronto dijo, a ver, necesito un compañero de adrenalina. Mi hijo de 9 años, vámonos a escalar. ¿Cómo empiezan esto? Mira, Héctor Sánchez Torres es un abogado, tiene 52 años, sigue practicando porque pues de eso vive. Tiene un despacho con su padre y uno de sus hermanos y a eso se dedican al tema de derecho fiscal. Pero él jugaba fútbol, nos platicaba Héctor que siempre juega fútbol en el club donde él va. Viven por la zona de Polanco en el Mundet. Okay. Entonces jugaba fútbol, que hay una muy buena liga ahí. Sí. Y de repente las lesiones, la rodilla y... Claro, ya era más angustia que adrenalina. Como que ya no podía seguir jugando al mismo nivel, pero el deporte, el fútbol le generaba una adrenalina que no estaba dispuesto a olvidarla, ¿no? Ni a dejarla. Entonces empezó a buscar qué tipo de deporte le podría causar la misma sensación. Y hace 7, 8 años más o menos su hermano lo llevó al Iztaccíhuatl para subir, ¿no? Entonces... Quiero hacer una pregunta técnica antes de continuar. Porque oímos los que suben al Iztaccíhuatl y que caminan y que llegan al Nevado de Toluca, ¿no? Pero el montañismo ya interviene otro tipo de técnica. Es a lo que ellos se dedican, que entierran el piolet y agarran la cuerda y entonces Sí, ellos eso practican... es lo que hacen. Hay diferentes tipos, ¿no? El montañismo es poder caminar hasta una cima. Okay. ¿No? Y cuando ya empieza a ser más técnico, ya se le conoce más como el alpinismo, donde empiezas a escalar muros de piedra, muros de hielo. ¿Ellos en dónde están? Ellos hacen de los dos. Okay. Entonces ya han hecho práctica en Perú, por ejemplo, en paredes de hielo. ¡Ajijo! Héctor, ¿no? Pablo todavía no. Pero para ir al Iztaccíhuatl
con que tengas buena condición y que vayas con alguien que sepa, lo puedes lograr. Entonces fueron por primera vez que Héctor y su hermano no llegaron a la cima, pero pues le gustó la experiencia. Luego volvieron, la intentó de nuevo, pero tuvo un accidente ahí en ese ascenso. Acabó en muletas 3 meses. ¿Cómo? Pues ¿dónde se desbarrancó? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Exactamente. Sí ha tenido sus tropiezos. Sí, bastantes. Y además eso le hizo que se entusiasmara con el montañismo y que dijera, bueno, aquí está el sustituto del fútbol. O sea, entró a la categoría máster, más terco que nadie. Entonces, ahí voy 3 semanas en muletas, ahí les voy otra vez. Entonces empezó, volvió a lista, lo logró y se enamoró del deporte. Ya subió todas las cumbres de México, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Ista. El Popo no, porque está cerrado, ¿no? Si no ya lo hubiera por también obvias escalado. razones. Entonces pues ya se echó todas las cumbres de México, se fueron a Alaska, a una montaña que se llama el McKinley, que es una montaña de hielo, es la montaña más fría del mundo y está entre las 10 más peligrosas Wow. por subir. Oigan, Pero ahí fue Héctor solo, con Sí, ahí va Pablito. Héctor con su equipo de montañistas. Ok. Luego se fue a Perú, estuvo haciendo ahí varias montañas y paredes. Hay un muro de hielo que es el Alpamayo, que sí es totalmente técnico. Peor Luego, que la pared del muro de Game of Thrones. pues más o No, menos, no has son muros que están a más de 6,000 metros de altura. Hizo también el Huascarán, que es una montaña igual en Perú, pero es tropical. Ese está a 6,700. Digamos que es la montaña tropical más alta del mundo, quitando todo lo que hay en el Himalaya, que son las montañas arriba de 8,000 metros, que esas O sea, hay él nieve. se hizo un montañista, un alpinista con experiencia, digamos, si cabe el término certificado, y después ya dijo, vente, mijo. Así es. Pero además, o sea, por lo que veo, tiene... O sea, para las cumbres que ha conquistado, tiene pocos años de experiencia. Sí, pues lleva pocos años. También ya en el 2012 hizo la Concagua y luego intentaron en ese mismo año el Everest. Y ahí es donde vino un golpazo para él en el Se aspecto volvió a emocional. ok. Porque Le cerraron la ventana. pagó su expedición con una empresa muy, muy reconocida y cuando estaban ya cerca de llegar a la cima, estaban en el campamento 3 o 4, ya muy cerca de la cima, el clima se puso muy mal y los organizadores, los guías decidieron volver porque el riesgo era mucho. Entonces pues, era un riesgo de que se podían hasta morir. Claro. Entonces abandonaron el proyecto y eso le generó mucha angustia. Él es poco tolerante al fracaso. Entonces Ya me Héctor lo dijo, imagino. pues tengo que volver. Y ahora es uno de sus proyectos más importantes. O sea, no ha regresado al Everest, pero ya No, lo tiene. en Eso la fue en mira. 2012, pero lo tiene para el 2018. Entonces, la historia de Pablo, donde se une la historia de Pablo, es que pues Pablo igual es futbolero como el papá, y a los 9 años, Héctor Sánchez Torres se lleva a su hijo Pablo al Iztaccíhuatl. Paréntesis. Aquí hay una mamá. Hay una mamá que también ya se la llevaron a Perú a escalar, es Hilda. La han de haber metido en un saco y la han de haber llevado allá. No, No, pero creo que Hilda haya dicho, sabes que yo quiero ir con ustedes. Pero es una Oh, guerrera. llévate a mi No, crío. pues me queda claro. Y Héctor nos imagínate, contaba ¿no? que Hilda es una guerrera porque estuvo en estos muros de Perú, Qué horror. técnicos, escalando. Entonces ya es un tema familiar y todos están súper integrados, son deportistas. No será nada de Peter Parker, tú. Entonces a los 9 años se lleva a Pablo, Héctor se lleva a Pablo a Lista, llegan hasta los 5,000 metros, no llegan a la cima que está a 5,200 metros de altura. Luego vuelven a ir y regresan por el clima. Entonces, en esos fracasos que también sufrió Pablo para llegar a los 9 años a Lista, lloraba porque no alcanzaban la cima. Pero ya en 2011... Pablo lloraba. Ajá, el niño. O sea, de tal palo tal astilla. Exactamente. Correcto. Entonces ellos buscan el éxito a como de lugar. En 2011 finalmente logran el Pico de Orizaba y ahí es donde Pablo se convierte en el mexicano más joven en alcanzar esta 11 cumbre. añitos. A los Es más, 11 mira, añitos. ellos viven en un 5.º piso y no usan ni escaleras ni el elevador. Sí, ¿no? Y se la siguen. avientan así con cuerdas y piolets. Y en el 2015 se fueron al monte Elbrus, que es la montaña más alta de Europa, que Sí. está en Rusia, donde la nieve es de 5,600 metros más o menos. La nieve empieza a los 3,000, entonces es un ascenso bastante complicado. Y lo lograron nuevamente. ¿Padre y e ahí hijo? Pablo, exactamente, Pablo es el mexicano más joven en lograr el monte Elbrus. Pues va a ser el más joven en lograr todos. O sea, desde el Pico de Orizaba hasta el Elbrus. El Porque además Elbrus. estás diciendo que el Everest va a ser en 2018, y entonces estamos en 2016, va a tener 17 años. 17 años, y va a ser el mexicano más joven en lograr el Everest. Van a ir por la cara norte, que es una nueva ruta. Normalmente la gente subía por la cara sur, pero ahorita está muy complicada, entonces van a hacerlo por la cara norte. Se están preparando para ese proyecto los dos, tanto Héctor como Pablo.
este 2016, ahora en verano, se van a Perú, a estas montañas técnicas Comunícame a con entrenar. Hilda. O sea, esto no puede ser Y seguramente nos están digerido de una escuchando, manera entonces, sin No, que pues un Hilda saludo a la pues se familia reporte Sánchez. ahorita al final para que hables con ella. 51668730 Hilda, cambio, do you hear me? Entonces, se van ahora en verano a practicar a Perú en estas montañas técnicas. En 2017 van a ir a la zona de China y en Kazajistán, donde hay varias montañas de 7,000 metros. O sea, no son las de 8,000 del Himalaya, pero van a estar entrenando en esos 7,000 para en 2018 irse al Everest por la cara norte y lograr esta hazaña donde Pablo Sánchez Torres se convierta en el mexicano más joven en la cima del Everest. Pablo Sánchez, escuchamos en la cápsula introductoria a esta historia que su papá hablaba y Pablo se va a convertir, o para que Pablo se convierta en la persona más joven en llegar a la cumbre del Everest. Me queda claro también que seguramente a Pablo ya le apasiona, o sea, ya no nada más una cosa que su papá lo lleve, ¿no? O sea, ya se convirtió en un escalador profesional. Y imagínate un chavito a los 15, 16 años, le preguntamos en el programa en Vivo secundaria, por Deporte, Dios. ¿cómo combina esto, no? Porque por un lado tiene el tema de las fiestas de chavito y por otro lado tiene que cuidarse para hacer sus hazañas de montaña. Mira, en realidad, el mundo, los Juegos Olímpicos están llenos de ejemplos de niños que desde muy pequeños sacrifican este concepto de la infancia. O sea, los clavadistas, los gimnastas, ¿no? Desde niños y niñas lo hacen. El tema es el tipo de deporte que él hace, que es extremo, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo que Héctor se convierte en lo que estábamos mencionando, pues, Pablo, tanto Héctor como Hilda se convierten en los padres menos aprensivos del mundo. Sí. Porque una cosa es que tú digas, bueno, voy a llevar a mi hijo desde los 3 años a los clavados, a la gimnasia, que son deportes que les exigen que sean desde muy pequeños, ¿no? Y otra es que digan, se va a ir a trepar un pico de 7,000 metros. Donde ahí hay un riesgo de nieve y puede regresar, me echo un cubito de nieve o no regresar. O no regresar, ¿no? Pero por eso es que hay mucho aprendizaje que nos compartían tanto Héctor como Pablo. El fracaso es no dar saltos cuánticos, no sean ir paso a paso, o sea, hasta donde llegue. Si no puedes subir más la montaña, regresa y le habrá otra oportunidad. Ahí es donde vas reduciendo ese riesgo. Luego también la clave del éxito que nos compartían es atrévete a soñar. Y siempre acércate con los expertos. No te vayas a la montaña solo. Llévate a un guía que te explique, que te diga por dónde, que sepa hasta dónde. Si pueden llegar, pues llegan a la cima. Si no, vuelven, regresan y habrá otra oportunidad. Como que dentro de toda esta personalidad terca y obsesiva y controladora, también existe un rasgo bien importante de humildad, ¿no? Donde aceptan que no tienen todo el conocimiento ni todo el poder sobre la naturaleza. Exactamente. Y entonces aprenden a ceder ante eso. Y eso nos decía Pablo, a los 13 años ya era consciente de eso y a los 15 nos lo dice. De repente la montaña no quiere que subas y tienes que entenderlo y entonces regresas y paras porque el clima está... A mí me pasa desde que la veo desde aquí, Sí, claro. O sea, desde el puente de división... Entiendo el mensaje de la montaña, del isla. No subas, Geo. Sí. Y Pablo... A ti te manda ese mensaje. Desde ahí lo oigo. Y además Pablo también nos dice, habla mucho de la capacidad de la mente, sobre el corazón, de pensar, de cómo valorar lo que tú tienes abajo en tu casa. Decía el videojuego, la cama, la cobija, la almohada rica. Pues no la tienes en la montaña. Entonces un niño a los 15 años ya está valorando ese tipo de cosas. Se está volviendo mucho más sensible, es un guerrero que se pone objetivos nada fáciles y va por ellos, y lo están haciendo en familia, entonces padre e hijo en este tipo de proyectos se están uniendo más. Además el riesgo de perderse como familia es constante, porque si cae uno, la familia ya... Sí, deja de ser la familia completa. Bueno, toquemos madera, porque no queremos que eso suceda. Sí, si nos están escuchando, no hay que malvibrarlo. pero... Por eso lo hacen y se acercan. Hay un gran alpinista técnico que es Héctor Ponce de León, que es de los mejores que hay en México, y él es el que está muy cerca de ellos y los está asesorando. Con él se van a ir a Perú y demás. Entonces, son muy conscientes. Si tienes ese tipo de precauciones, reduces el riesgo muchísimo. Entonces, son muy conscientes de hacer esas cosas bien. Héctor Ponce de León es el que su esposa también es alpinista. No es Carlos Carsolio, ¿no? Debe ser Carlos Carsolio y está también, Mauricio y Badía, que es una pareja, que van ahora al K2. Entonces hay un chorro de proyectos. Pueden conocer más de la historia de Héctor y de Pablo. Tienen un sitio que se llama enlacima.mx. Ahí van reportando todo lo que han hecho y también lo que van a hacer en este proyecto increíble de irse ahora a Perú, luego a los 7,000 en China y al Everest en 2018. Sí, por favor, visiten el sitio. Esta historia de Héctor y Pablo Sánchez, la verdad está muy interesante. Cómo el ímpetu y las ganas de seguir vivo y con adrenalina de un papá puede convertir a toda una familia y hacer este tipo de actividades que para nosotros son inconcebibles, que nos podían dar temor y demás, pero está muy padre, la verdad. Es una familia muy unida. Tú hablas de familia y entonces yo quiero
incorporar el nombre de Hilda, de la mamá. Si la mamá no estuviera de acuerdo, no tenían de armonía y el niño estaría dividido. Así es. ¿No? Y el mismo Héctor, así que... Saludos a Héctor, a Hilda, a Pablo. Sí, el resto de hermanos. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo, mucho éxito en esta carrera hacia la cima, sus diferentes cimas. Nosotros tenemos que despedirnos, mi querido Rodrigo. Pues muchas gracias por el espacio. Nos vemos mañana en Vivo Deporte a las 5 de la tarde. Vamos a platicar de un proyecto que viene, una competencia de natación en aguas abiertas por primera vez en México, en Cozumel. Va a estar padrísimo. Viene Lorena Pontones Durán, que es una nadadora de alto rendimiento ya retirada, pero está promoviendo esto. Y los invito a que visiten vivodeporte.com.mx. Ahí tenemos todas las entrevistas, tenemos la de Héctor y muchos deportistas más, notas, tips, las carreras que vienen, para que sean mejores deportistas y se inspiren a seguir en este tema. Ahí está, Rodrigo Geo. Listo. Muchas gracias. Ahorita regresamos nosotros aquí con mucho más en El Desempate. Televisa Deportes W con El Desempate. Cambio y fuera.